Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Fíjense que hemos recibido constantemente una duda del siguiente tema. ¿Dónde pago el impuesto sobre nómina? Y esta duda principalmente viene de empresas que se dedican a la construcción, a la remodelación o a la realización de fases de obra, todo relacionado con la construcción. Vamos a tratar de aclararlo. Más bien vamos a aclararlo. Como sabemos, existe el reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la industria de la construcción, el cual regula a los trabajadores de la construcción, el cómo van a pagar sus cuotas obrero-patronales los patrones de la construcción respecto a sus obras. Este nos dice, patrón, donde realices tu obra, te vas a registrar y ahí vas a pagar el seguro social correspondiente a los trabajadores que estén laborando en esa obra. ¿Ok? Lo cual conocemos normalmente como el SIROC. Bien, entonces si vamos a pagar el seguro social en el área donde corresponde la obra, ¿cómo vamos a pagar el impuesto sobre nómina? ¿Por qué ocasiona o por qué se genera esta duda? Por lo siguiente, si nuestra empresa radica en la Ciudad de México y ahí tenemos nuestro domicilio fiscal y llevamos las operaciones y la administración en la Ciudad de México y nos contratan para realizar una obra en el Estado de México, pues lo más común es que yo tenga a mis trabajadores en el Estado de México, pero que les esté pagando los salarios desde la Ciudad de México. Puede ser vía transferencia, depósito en cheque de cuenta o en efectivo. Pero el dinero está saliendo de mi cuenta principal que está o radica en la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, por lógica, digo, si yo estoy generando el gasto en la Ciudad de México, pues entonces voy a pagar el impuesto sobre nómina en la Ciudad de México. Y así se ha llevado a cabo. Créanme que así se realiza en la práctica. Pero pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, tal vez pasa hasta 1, 2 años, y de repente llega por ahí una carta de invitación del Estado de México en donde dice, hemos localizado que tienes un registro patronal y X o determinado número de trabajadores por los que no has presentado el impuesto o no has pagado, no has cubierto el impuesto sobre nómina. Así es que te invitamos a que cubras el monto de dicho impuesto. Algunas cartas ya vienen hasta el monto del impuesto que debe con los respectivos los recargos y las actualizaciones. ¿Ok? Bien, la pregunta es, ¿ya lo pagué? Más bien, la primera reacción es, ya pagué el impuesto sobre nómina en la Ciudad de México. Pero vamos a analizarlo desde el punto de vista legal. ¿Ok? Bien, la duda. Nuevamente vamos a replantearla. Mis operaciones, mi domicilio fiscal, mis operaciones administrativas están en la Ciudad de México y yo realizo una obra en el Estado de México. Como yo pago el impuesto sobre nómina, perdón, como yo pago las nóminas desde Ciudad de México, pues obviamente voy a cubrir el impuesto sobre nómina en la misma Ciudad de México. Posteriormente llega una invitación o a veces hasta requerimiento de finanzas del Estado de México en donde nos dicen que no hemos cubierto dicho impuesto sobre nómina. Lo más correcto es decir, yo ya lo cubrí, yo ya lo cubrí en la Ciudad de México. Y ellos nos contestan, no, debió haber sido aquí en el Estado de México. Vamos a analizar esta situación. ¿Ok? Bien.
Entonces, para empezar, ¿dónde pago el impuesto sobre nómina? ¿En Ciudad de México o en el Estado de México? El Código Fiscal de la Ciudad de México, antes que todo hay que recordar que el impuesto sobre nómina es un impuesto estatal, ¿ok? El Código Fiscal de la Ciudad de México en su artículo 56 nos marca la obligación de pagar el impuesto sobre nómina. Pero, ojo, nos dice que vamos a cubrir el impuesto sobre nómina en la Ciudad de México por las erogaciones que se realicen en dinero por concepto de remuneración. ¿Ok? La palabra clave nos dice, vas a pagar impuestos sobre nómina por las remuneraciones correspondientes al trabajo personal. Donde se realicen las erogaciones, no olviden esta palabra, donde se realicen las erogaciones. Entonces, si yo estoy pagando desde la Ciudad de México, yo estoy siguiendo la norma 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Estoy realizando mi erogación de mi cuenta bancaria que está en la Ciudad de México, por lo tanto debo de cubrir ahí, ¿ok? Así es como nos lo marca la norma, ¿ok? Entonces, el Código Financiero del Estado de México y sus municipios, en su artículo 56, nos marca la obligación de pagar el impuesto sobre nómina. Pero la base fundamental es la siguiente. Nos dice que vamos a pagar el impuesto sobre nómina donde se haya prestado el servicio. Es decir, donde se haya prestado dentro del territorio del Estado el servicio. Y como nosotros realizamos la obra en el Estado de México, ahí prestamos el servicio, pues obviamente tenemos la obligación de realizar el pago en el Estado de México. Pero chequen, en la Ciudad de México nos dice, donde se realice la erogación, donde se realice el gasto, el pago. Estoy obligado en el Estado de México. Y en el Código Financiero nos dice que donde se haya prestado el servicio. ¿Ok? Entonces estoy obligado. Aquí hay duplicidad tributaria. ¿Sale? Bien, este es el fundamento de la duda. Estoy obligado de acuerdo al 156 porque allí estoy realizando mis erogaciones y también estoy obligado de acuerdo al artículo 56 del Código Financiero porque mi servicio se prestó en el Estado. Haciendo determinadas investigaciones, llegamos a la siguiente conclusión. Existen tesis donde nos marca o nos aclara esta situación, ¿ok? Que ahorita vamos a checar. Pero antes de checar este punto, quiero aclararles las tesis que vamos a verificar ahorita, nos dan un punto para terminar con esta confusión. Lo que quiero hacer mención es qué tanto pesa una tesis. No son jurisprudencias, son tesis. Una jurisprudencia tiene un valor fundamental. El objetivo es enseñar la correcta aplicación de la norma y lo más importante, es de carácter obligatorio. Y una tesis no puede invocarse como un derecho adquirido, ¿ok? Tampoco no aplica en forma retroactiva. Lo más importante, una tesis tiene el objetivo orientador y no es obligatoria. La utilización principal es marcar, orientar
al juzgador para tomar una determinación, ¿ok? Aplica según el albedrío del juzgador. En 2018 salieron dos tesis que nos aclaran esta situación, ¿ok? La tesis con número de registro digital 201-6241 nos dice la siguiente: impuestos sobre nóminas. Los patrones no están obligados a enterarlo en la Ciudad de México respecto de los trabajadores que prestan su servicio personal subordinado en otras entidades federativas, aun cuando el pago de sus salarios se haya efectuado mediante transferencia electrónica realizada en esta ciudad. ¿Qué nos dice esta tesis? Nos dice que los patrones no están obligados a enterar este impuesto en la Ciudad de México cuando los trabajadores que prestan su servicio personal subordinado en otras entidades federativas se haya realizado en dicho estado. Creo que la expresé un poquito mal. Bien, esta tesis nos dice que no tenemos la obligación de presentar o de declarar el impuesto sobre nómina en la Ciudad de México cuando el servicio personal subordinado se presentó en otra entidad federativa. ¿Sale? Aun cuando el pago de su salario se haya efectuado mediante transferencia electrónica. ¿Ok? Aquí esta tesis nos aclara que si el servicio fue prestado en otra entidad federativa cuando nuestro domicilio fiscal radica en Ciudad de México, no tenemos dicha obligación de presentar o de pagar el impuesto sobre nómina en Ciudad de México. ¿Sale? Bien, existe una segunda tesis con número de registro 201-6242, la cual nos dice que para que deba enterarse a las autoridades el impuesto sobre nómina, en términos del artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México, la erogación y la remuneración del trabajo personal subordinado debe prestarse en este o en esta localidad. Es decir, para que enteremos, paguemos el impuesto sobre nómina en la Ciudad de México, se debe prestar el servicio en la Ciudad de México y se debe pagar en la misma Ciudad de México. De lo contrario, no estamos obligados. Recuerden, amigos, son tesis. Por lo tanto, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Si yo radico en Ciudad de México, voy a pagar mi impuesto sobre nómina cuando el pago se haga en Ciudad de México y cuando el servicio se preste en la misma Ciudad de México. De lo contrario, si no se cumplen estas dos características, estos dos requisitos, no tengo por qué llevar a cabo el pago del impuesto sobre nómina en Ciudad de México. Por lo tanto, voy a aplicar el artículo 56. Voy a pagar el impuesto sobre nómina donde preste el servicio. Esta es una aclaración entre el Estado de México y la Ciudad de México, pero también así hay que checar los códigos financieros de los demás estados donde se presten las obras de construcción. Hay que checar qué nos dicen al respecto, porque podemos tener el domicilio fiscal en el Estado de México y vamos así a presentar o a realizar una obra de construcción en la ciudad de Guadalajara. Entonces, por lógica, si el artículo 56 nos dice que vamos a pagar impuestos sobre nómina donde prestemos el servicio y nosotros vamos a realizar la obra en Ciudad de Guadalajara, pues obviamente no estamos obligados. ¿Por qué? Porque la obra va a ser en otra entidad federativa.
Bueno, ya les di la idea, ya les di cómo debemos de comparar la norma y así tomar una decisión en dónde es el lugar correcto para realizar el pago del impuesto sobre la nómina. Amigos, amigas, personas interesadas, créanme que para nosotros es un placer poder servirles. Si tienen dudas al respecto, nos encontramos a su servicio. Nuestra labor es poder resolver todas aquellas dudas y todos sus problemas que tengan en materia tributaria y en materia legal. Espero sus comentarios, espero sus aclaraciones y obviamente estamos a su servicio. Hasta pronto.